Damos inicio a la explicación del ejercicio de estadística del curso de Excel básico. En este ejercicio tenemos el siguiente archivo que va a ser procesado, analizado a través de la siguiente información. Tenemos una tabla de datos que dice datos personales. Tenemos una hoja o una tabla de estadística. Tenemos 15 puntos a resolver. En un video anterior ya hemos hablado de cómo resolver ese punto número 1 con la función contará, cómo resolver el punto 2, 3. Me voy a concentrar en este video en la resolución del punto número 5. Necesitamos calcular el total de trabajadores que se clasifican por los diferentes sexos. En el primer renglón de masculinos tenemos la función contar.si, tenemos la columna sexo y la letra M, que significa masculino. La inquietud aquí es, y entonces aquí dice sexo, ¿por qué dice sexo ahí? Vamos a mirar por qué. Vamos a la hoja de datos personales. Vamos a implementar una técnica que nos permite ser muy eficientes, como es la técnica de nombrar rangos. Cada columna deberá tener un nombre, es decir, yo selecciono todos los datos que contiene cada columna. Para este ejemplo, hago la selección de la columna de sexo. En la esquina izquierda, mano izquierda, que hay en este recuadro que se llama recuadro de nombres, voy a ponerle el nombre a la columna. Técnicamente podemos aplicar un nombre. En este ejemplo voy a escribir sexo. Y para que el sistema termine aceptando el nombre de esa columna, vamos a colocarle, después de haber digitado, vamos a dar un enter. Entonces, esa es la manera de aceptar el nombre de esa columna. Damos enter. Listo. Después de verificar el nombre de la columna, puedo seguir nombrando más columnas, porque el ejercicio implica que utilicemos varias columnas de esto. Vamos a seleccionar a propósito la columna de ocupación, esta de ocupación, y en su mano izquierda, allá al recuadro, vamos a escribir ocupación. Tener en cuenta que la digitación hay que hacerla con una palabra técnica, no importa si es mayúscula o minúscula. Y para guardar ese nombre de esa columna allá en la izquierda, voy a presionar la tecla de Enter. Entonces, en este ejercicio también voy a nombrar el rango de la columna sueldo básico. Selecciono toda la columna, ahí están todos los datos y recuadro a la izquierda voy a escribir sueldo. Después de escribir el nombre, se guarda el nombre de esa columna presionando la tecla de Enter. Para esto hay varias técnicas. Esta es una de las más usuales. Este es un tema que se va a trabajar también en listas desplegables. Es un tema ya que se va a tratar en otro video. Para continuar, entonces, es bueno que verifiquemos si los nombres quedaron bien y están guardados en la hoja del Excel. Esa verificación se hace en el botón arriba en fórmulas. Luego buscamos un botón que dice administrador de nombres. Y encontramos una ventana que efectivamente nos dice que ahí están los nombres. Si tenemos alguna duda podemos darle doble clic, por ejemplo, sueldo. El resultado es otra ventana auxiliar. Esa ventana auxiliar nos permite a nosotros ubicarnos con el cursor donde dice se refiere a. Se le da clic al final y el sistema automáticamente le muestra la columna que fue seleccionada con los datos. Listo, cerramos esa columna de la X, la otra ventana de la X y estamos listos para hacer nuestras fórmulas. Cambiamos a la hoja de estadística, entonces vamos a resolver aquí ahora sí esa inquietud que se genera aquí en esta fórmula. Contar.sig, ahora sí vamos a entender por qué dice sexo. Entonces, yo voy a digitar el nombre de la columna. Encontramos la característica y es una rejilla, quiere decir que es un rango que fue guardado con anterioridad. Ya lo demás es, entre comillas, la letra M. Y a propósito, entonces ya la fórmula quedó lista. Damos Enter. De igual manera en femenino, observen la columna
de sexo y la letra de F. El total debe ser la suma de los dos anteriores resultados. El porcentaje es seleccionar estos tres datos que tenemos aquí. Arriba tenemos que verificar en el inicio y colocar el formato de porcentaje. Las fórmulas que se hicieron ahí son muy sencillas. Es primero algo que es fundamental, el igual no puede faltar porque si no, no hay fórmula. Le damos clic sobre el 30. Vamos a dividir. La división que vamos a hacer es, aquí en este caso, dándole clic al 59. Bueno, por ahí hay un error en esas fórmulas porque arriba debe dar 31 y en la parte de abajo da 29 para que dé 60. Seguramente al seleccionar la columna me faltó por allá una fila por seleccionar. En un momento hacemos la corrección. En esta fila entonces también aparece que el D26 es dividido por D27. El resultado debe dar el 100%. Es una suma de los dos anteriores valores y da el 100%. Aquí es donde yo tengo la inquietud. Ese resultado aquí es 31. Entonces parece ser de que el rango de la columna quedó una fila por fuera y no nos da 31. Vamos a verificar. Si tengo que hacer esas correcciones, entonces vamos a buscar la columna de sexo. La vamos a volver a seleccionar. Correcto. Aquí está el error. En la primera fila algo sucedió, se saltó a Cornejo Miguel Ángel, se borró y quedó la palabra sexo. Entonces vamos a ponerle una letra M y automáticamente, y a propósito de esta corrección, al mirar la estadística, ahí ya tenemos registrado el 31. Continuamos entonces resolviendo el ejercicio número 6 con la misma técnica. El ejercicio número 7 aplican la misma técnica, el número 8 se puede aplicar la misma técnica. Voy a darle la solución a la tabla del ejercicio 9. En esta tabla vamos a utilizar la función sumar puntos y conjunto. Como es una función más larga, entonces vamos a hacer la siguiente verificación. Esa función de sumar puntos y conjunto tenemos que verificar que exista en el sistema, en la hoja de Excel. Al hacer la verificación vamos a darle doble clic cuando lo encuentro ahí abajo. Ya confirmado eso, entonces voy a trabajar con las columnas que fueron nombradas con anterioridad. Columnas que yo voy a utilizar. La primera de ellas es el sueldo. Ojo, la correcta digitación. Que si mayúscula o minúscula no hay problema, siempre y cuando sea la correcta digitación. Entonces miremos que aquí despliega la rejilla. Ahí encontramos la columna, vamos a darle punto y coma. En este ejercicio yo tengo que comparar dos columnas. La columna de sueldo contiene todos los valores que son representados a través de un símbolo de, puede ser peso. Y luego tenemos que introducir la columna de ocupación, que lo que indica es el abogado, el administrador, el almacén, el analista, bueno, todos esos cargos. Punto y coma. La estrategia a aplicar aquí es, por ejemplo, yo debería estar indicándoles que escribieran acá la palabra abogado. Pero hay una técnica más avanzada. La técnica más avanzada en este caso es, aquí hago una corrección. Punto y coma y le voy a dar clic aquí donde dice abogado. SH46 es una referencia relativa. O sea, relativo quiere decir dependiendo de la ubicación. Depende de lo que suceda. Depende de si llueve o hace sol. O sea, eso cambia. Para el ejemplo, es porque yo voy a arrastrar esa fórmula. Entonces voy a dar Enter y a continuación voy a arrastrar. Al hacer el arrastrado, eso me tiene que dar los valores. Es decir, voy a tomar un ejemplo. El operador en la suma de esos salarios da 6.800. Si me devuelvo la hoja de datos personales y hago un filtro, como los que ya hemos venido haciendo, voy a filtrar aquí la ocupación. Dijimos que vamos a filtrar por operador. Muy bien, filtramos por operador.
Aquí los tengo todo en pantalla. Quiere decir que esta columna, donde están los operadores, debe coincidir con estos sueldos. Todos estos son los sueldos de los operadores. Por aquí abajo, en una técnica ya que nosotros identificamos en el Excel, y es, miramos por acá abajo, dice recuento, pero después dice suma. Ahí nos está diciendo que esa suma da 6.800. Muy bien, quiere decir que la operación realizada hace un momento está correcta. Entonces la estadística nos dice que el operador es la suma de 6.800. O sea, en esta función lo que hace el sistema es va y compara entre dos columnas. Es decir, mira los sueldos, pero va a hacer la suma siempre y cuando esos sueldos coincidan con la misma ocupación. En el ejemplo de los operadores, entonces él busca los sueldos que tengan que ver con la ocupación. ¿Y cuál es la ocupación? Operador. ¿Quién le dice si es operador o qué es? El H55. Es decir, esta palabra operador está digitada en H55. Entonces terminamos este proceso de hacer el sumar puntos y conjunto. Corresponde entonces analizar lo que es porcentaje. El porcentaje es la división del resultado obtenido en cada uno de estos análisis. Se divide por el valor total de la suma allá. Ese resultado de 28.100 es el resultado de sumar toda esta columna. Y ese J60 lo vamos a convertir en valor absoluto. El valor absoluto quiere decir que ese 60 siempre va a conservar el valor de 28.100 para que nosotros podamos arrastrar esta fórmula de arriba hacia abajo. Después de verificado eso, entonces hacemos el arrastre. No se les olvide entonces que este formato de porcentaje hay que ajustarlo bien, dejando la columna seleccionada, yéndonos arriba al botón inicio y buscando porcentaje. En estos formatos vamos a buscar porcentaje. La suma, ojo, la suma es la columna de la J, donde aparecen las ocupaciones. Damos enter y listo. El 100% es la suma de esa columna donde aparecen los porcentajes. Y para finalizar nos queda analizar una tabla, la siguiente tabla, la número 12. Las anteriores tablas las pueden resolver con la técnica de sumar puntos y conjunto. La número 12 nos pregunta que ¿cuántos empleados ingresaron antes del año 1970? Debemos de tener muy presente que el año inicia el 1 de enero y la fecha se expresa así. 01 es enero. Es 1 de enero de el año tal. El año, hay que tener en cuenta que el año finaliza el 31 de diciembre del año tal. 31/12 del año tal. Para terminar este ejercicio, entonces tengamos en cuenta que yo puedo hacer operaciones aritméticas con fechas. O sea, yo puedo sumar fechas, puedo restar fechas y puedo comparar fechas. Los símbolos de comparación o los operadores de comparación son el mayor, el menor, mayor o igual, menor o igual. Entonces yo puedo hacer lo siguiente. Los que ingresaron antes del año 1970 les voy a hacer la configuración con contar puntos y voy a introducir la columna de fecha. Y entre comillas voy a colocar la condición. La condición entonces es así de sencillo. Yo voy a preguntar cuántas personas ingresaron con la fecha menor al 31 de diciembre de 1969. Con eso estoy garantizando de que cuente los que ingresaron antes del año 1970. Pensemos, 1970. Y aquí dice que 1969. Pero le estamos indicando que cuente lo que es menor a las fechas del año 31
de diciembre de 1969. O sea, inmediatamente se acaba el 1969, vamos a decirle, cuente lo que sea menor, menor. Porque si dejamos que pase un día más, ¿qué año es? Con un día más ya estamos a 1970. Bien, ya resolvimos entonces ese punto. Ahora vamos a resolver otro punto para que ustedes tengan más herramientas. Los que ingresaron entre el año 1970 y 1980. En este punto tendrán que utilizar y conocer la función contar punto sí conjunto. Es una función bastante potente en el Excel. Colocamos el nombre de la columna y aquí vamos a hacer la configuración de dos cosas. Lo de funciones ustedes ya lo vienen manejando ya y el igual y el nombre de la función. Ahora lo que tenemos que conocer es, después del nombre de la columna, entonces, cómo le preguntamos o cómo le configuramos para que nos encuentre las fechas. Aquí tenemos el símbolo mayor o igual al 1 de enero de 1970. Y en la segunda opción tenemos la fecha, o sea, el mismo nombre de la columna, preguntando el que haya ingresado en la fecha menor o igual al 31 de diciembre de 1980. Esto quiere decir que de esa manera nosotros encontramos cuál es la respuesta a este ejercicio. Entonces, la respuesta tiene que encontrarse con la función contar puntos y conjunto y con la columna de fecha preguntándole dos veces. Fecha, cuénteme los que son mayores o igual al 1 de enero del año 1970. Y después, cuente los que son menores o iguales a la fecha 31 de diciembre de 1980. Esta fórmula se encarga de buscarlos y dice que el resultado es un 4. Haciendo ya el análisis aquí en la hoja donde están todos estos datos, vamos a verificar la fecha de ingreso. Voy a hacer un filtro. Voy a dejar las fechas. De 1900, a propósito, por acá hay otro filtro aplicado, tengo que borrar. Los filtros se deben de borrar aquí cuando encontramos estos símbolos, entrando nuevamente y dándole borrar filtro. Ahora voy a hacer la fecha de ingreso. Me dicen que entre el año 1970 y 1980. Entonces quiere decir que por acá queda 1965, 1968. El 70 aplica, 75 también, el 89 no. De ahí para arriba voy a quitar esas fechas. Quitando esas fechas, entonces nos vamos a dar cuenta que manualmente nosotros también podemos sacar el resultado de la operación que nos están diciendo. Bueno, por acá me sobra 1900. Tenemos 1980, 1970. Quiere decir que me sobran otras dos fechas. 1968 no lo necesito y 1965 tampoco, porque es entre 1970 y 1980. Aunque la respuesta es 4. Ya para finalizar el ejercicio, borro ese filtro, vuelvo a la hoja de estadística y bueno, listo. Ahí ya despejamos todas las fórmulas más importantes para que ustedes tengan herramientas y resuelvan los otros puntos.